¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es 16 de enero, una fecha bastante importante, una fecha histórica, porque se cumplen 28 años de la firma de los acuerdos de paz. Y curiosamente, la semana pasada la UCA presentó una encuesta de opinión pública que reveló algo que ya nos habíamos desacostumbrado a escuchar. Es una opinión favorable hacia una mejora del país. Al respecto, vamos a hablar con el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva. Como siempre, esta noche de jueves me acompañan Francesca y Lorena. Checa, Lore, buenas noches. Buenas noches, Ana, Checa, amigos televidentes, buenas noches. Un gusto compartir con ustedes nuevamente un jueves. Así es. Vamos a empezar entonces con el programa y la opinión de Lorena Mendoza. La percepción sigue ganándole a la realidad. Ese definitivamente es un acierto de las comunicaciones del gobierno. La última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA establece el combate a la delincuencia como el gran éxito de los primeros 6 meses del gobierno de Bukele. Apenas un 4% de los encuestados dice haber sido víctima de un hecho delictivo y el 42.6% sostiene que el país ha mejorado, precisamente por los resultados en materia de seguridad. La gente atribuye esos éxitos al Plan Control Territorial, a la policía o al mismo Ejecutivo. En definitiva, los esfuerzos del gobierno en relación al tema han permeado. Pero al hablar del costo de la vida hay un sentimiento muy diferente y poca esperanza. Y es que casi el 70% piensa que su situación económica familiar siguió igual de precaria que en el 2018. Mientras el costo de la canasta básica no baje, no habrá propaganda ni percepciones que se impongan en materia económica. Es ahí donde debe enfocarse los próximos meses la gestión del gobierno central. Mayor seguridad y un impacto positivo en el bolsillo de los salvadoreños sería un logro que ningún gobierno haya alcanzado 28 años después de la firma de la paz. Continuamos, gracias por mantener la sintonía de Sin Su Permiso. Por supuesto que pueden interactuar con nosotras a través de las redes sociales y tal como lo anunciaba Ana en la introducción del programa, se encuentra ya con nosotras el padre Andreu Oliva. Él es rector de la UCA. Padre, buenas noches, bienvenido. Un gusto tenerlo acá. Primera vez que está en el programa, por lo menos Así yo es, sí, primera vez que lo entrevisto. Es primera vez y con mucho gusto y creo yo pues que va a ser una grata experiencia. Padre, queremos empezar hablando un poco, obviamente, sobre la encuesta que ustedes recién presentaron. 6 meses de un nuevo gobierno y se refleja que hay una mejor percepción sobre el país. Esto, ustedes cuantitativamente, obviamente, lo midieron, pero cualitativamente, ¿cuáles son esos atributos que la gente dice por qué ha mejorado el país? Bueno, yo creo que es la percepción ciudadana de que el país ha mejorado y no solo ha mejorado en estos 6 meses, sino que hay una expectativa de que va a mejorar más todavía durante el año 2020. Me parece que, como señalaba muy bien en el editorial ustedes, pues es una percepción novedosa en la situación del país. No estábamos acostumbrados a ver esta situación y la población pues tiene una esperanza de que las cosas van mejorando. La percepción más positiva, como ya también señalaban en el editorial, es el tema de la seguridad. Consideran que hay una mejora en la seguridad, lo cual se puede notar también en que el índice de victimización es más bajo que en otras ocasiones, ¿verdad? Hay menos personas que han sido víctimas de un hecho delictivo. Padre, ¿cómo se explica que en 6 meses un gobierno cambia la percepción en un tema tan importante de seguridad, cuando tuvimos 10 del FMLN, 10 años. los 10 años del FMLN, los 20 de Arena. Los 20 de Arena, que suena a un cliché. Sí. O sea, es bien. ¿Cuál fue la fórmula mágica? ¿Ha sido la fórmula mágica de este gobierno? Yo creo que esa es la capacidad de Nayib Bukele, sobre todo, ¿verdad?, de comunicar a la población lo que está haciendo y cómo
que lo que está haciendo ya está dando resultados, ¿no? El tema pues del plan de control territorial es un plan que hay una percepción de que está resolviendo los problemas de seguridad, a pesar que es un plan que solo se ha desplegado en 12 municipios del país, ¿verdad? Y sobre todo en el área metropolitana, que es donde la población señala que ha habido mejoras importantes en el tema de seguridad. La disminución de homicidios es otro aspecto importante, ¿verdad? Que es algo que impacta mucho a la población, el ver que los homicidios han disminuido, y entonces se relaciona, han disminuido los homicidios, también ha disminuido el tema de la seguridad. Padre, y esta percepción que tiene la población acerca del tema de seguridad y que sale también evaluado, ¿indica entonces que el gobierno está haciendo lo correcto en el tema de seguridad al final? Pues eso es lo que la población percibe, ¿verdad? Percibe que el gobierno está haciendo un buen trabajo. Y hay algún resultado, por lo que decía, quizás lo que nos señala que realmente la población siente una mejoría en la seguridad es que tenemos menos población que ha sido víctima de un hecho delictivo. Y para la UCA, como un generador de opinión nato, ¿está haciendo lo correcto el gobierno? No, yo considero que no está haciendo lo correcto, y también se nota en algunos aspectos, porque la población señala que muchas cosas siguen igual, que no han cambiado, ¿no? Por otro lado, en tema de seguridad no sabemos en qué consiste el plan de control territorial con detalle. Pero ¿por ¿verdad? qué piensa la UCA que no está haciendo lo correcto? Porque transparentemente no se conoce el plan de control Porque no se conoce el plan de seguridad, porque hay una apuesta por una perspectiva militarista de la seguridad, ¿verdad? En la que el presidente tiene un papel también importante. Yo creo que eso es lo que ha influido más positivamente en la población, ¿verdad? Esa percepción de que el presidente está permanentemente atento a los problemas que se van dando de inseguridad y reacciona dando órdenes concretas, ¿no? Muchos estrategas de seguridad, cuando uno les hace esa pregunta, ¿por qué no se conoce?, ellos dan la respuesta obvia, padre. Dicen, porque nosotros no podemos revelar nuestra estrategia, nuestro plan de control, porque si yo de alguna forma, exacto, pero es que no se trata de alertar al enemigo, ¿verdad? Porque tampoco se están haciendo cosas que realmente supongan un mayor peligro para los delincuentes ni para los grupos organizados, ¿verdad? Entonces, no se trata tanto, creo yo, de decir vamos a hacer este operativo, vamos a hacer este otro operativo, sino señalar en qué se fundamenta este plan de control territorial. Por otro lado, también vemos que hay un 30% de la población que dice sentirse inseguro en sus barrios o colonias, en los lugares donde vive. Eso yo creo que señala que nuestra población está dividida en dos grupos. Sí. Un grupo que vive en condiciones de seguridad porque en sus colonias, en sus zonas residenciales, no están las pandillas, no están los delincuentes, que es lo que dice la población. La zona urbana. Que serían zonas urbanas, pero también dentro de las zonas urbanas, las zonas pues más seguras, que no son las zonas rojas, donde decimos los barrios marginales, y las zonas rurales también se sienten mucho más inseguras que las zonas Usted urbanas. Mencionó la militarización. Históricamente acá siempre ha habido una confianza ciudadana hacia la fuerza armada. Una confianza que sobre todo incrementa después de los acuerdos de paz. Que incrementa... No antes, ¿verdad? No, sí, claro. De 28 años para acá. Celebramos los 28 años para acá. De la firma de la paz. De hecho, en el pasado se mencionaba que eran una de las instituciones que más han respetado los acuerdos de paz. PNC versus Fuerza Armada, realmente ¿qué refleja los datos, el estudio de la UCA? ¿En quién confía más la gente? La gente confía más en la Fuerza Armada, y quizás ese es uno de los temas que hace que la población considere, ¿verdad?, que hay una mejora, porque ha habido un mayor despliegue de la Fuerza Armada. Así es. Eso hay que reconocerlo, que ha habido un mayor despliegue de la Fuerza Armada,
y eso da mayor seguridad a la población. Sí, de está hecho, en tercer lugar. tenemos que la Fuerza Armada es valorada en tercer lugar y la policía está después. ¿Quién está en primer lugar? El En presidente. primer está el presidente de la República y en segundo lugar el gobierno central. Son, o sea, Es algo aspectos nuevo. que Bien las nunca cosas, habíamos. Son un indicador pero está haciendo nuevo. bien las cosas. Bueno, o está haciendo las cosas de la manera en que la población considera que es correcta. Es bastante histórico, ¿verdad? porque es la primera vez que una encuesta refleja eso. Así es, y también es las notas más altas que han tenido nunca ni el presidente de la República ni el gobierno central, ¿verdad? Pero también hay aspectos que tienen que ver con la seguridad que tienen notas muy bajas. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República tiene 5.74. El sistema penitenciario, el mismo sistema judicial, la Corte Suprema de Justicia, 5.48. Mire, y ahora sale que reprobado, ahora que menciona la Fiscalía, se nos adelantó en el tema, pero es sorprendente que la Fiscalía haya judicializado, haya logrado meter presos a exfuncionarios, empresarios, bueno, hay un par de prófugos por ahí, y la gente sigue considera que es una institución corrupta y no le tiene confianza. Sí, porque yo creo que eso depende de la atención que se da a los miles de casos que la población presenta ante la Fiscalía. Una cosa son estos grandes casos que además tienen mucho despliegue mediático, y otra cosa son los casos que vive la gente. La gente cuando va a la Fiscalía no siente confianza, no se siente atendida, ¿verdad?, ante sus casos, que muchas veces son casos menores y son casos de gente común y corriente, ¿verdad? Y mucha gente no va por eso a la Fiscalía. Es una percepción, esto refleja, esa nota, entendería yo que entonces refleja más la percepción uno a uno, una percepción personal más que de los casos nacionales. Exactamente. Pero ¿por qué la población va? Una cosa es que la Fiscalía no reaccione con la celeridad que yo quiero, pero otra cosa, y eso para mí es una institución burocrática, pero ¿por qué considerarla corrupta? Bueno, porque yo diría que hay casos, o sea, en el tema de la corrupción está en tercer lugar la Fiscalía General de la República. Y yo creo que se percibe que la Fiscalía no actúa igual con todas las personas, ¿verdad? Y que actúa más movida por algunos intereses, que puede ser incluso intereses políticos, ¿verdad?, que por un genuino interés de defender a la persona que pone una demanda ante la Fiscalía, que quiere que su caso sea tratado no solo con celeridad, sino bien tratado. Padre, ¿verdad? Porque muchas veces la Fiscalía, ante casos que no tienen esa importancia mediática, es que no hace absolutamente nada. Pero esta es una tendencia sostenida, ¿verdad? A diferencia de los niveles de aprobación de la presidencia y del gobierno central, la gente tiene décadas, tiene 28 años o más de no confiar en la Fiscalía de acuerdo a las encuestas de opinión que usted Exactamente, hace. No es nuevo que la Fiscalía sea mal evaluada y que la población no tenga confianza. Es algo que venimos pues arrastrando a lo largo de estos 28 años. El argumento que siempre da la Fiscalía es falta de recursos, ¿verdad? Y es cierto, yo creo que eso es cierto, ¿verdad? O sea, con los niveles de delincuencia que hay en el país, con los altos porcentajes de criminalidad, la Fiscalía no tiene ni el número de fiscales suficiente para dar un buen seguimiento a los casos, ni siquiera para fundamentar bien aquellos casos que sí asume y que logra judicializar, es decir, llevar ante el juez. Y por eso muchas veces los jueces, ¿verdad?, dejan libre a la gente porque no pueden presentar la Fiscalía los casos de manera bien fundamentada y mostrar pruebas de que aquella persona es realmente la responsable de un determinado delito. Seguimos analizando la encuesta de la UCA luego de esta pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos. Padre, para cerrar el tema del fiscal, así como el presidente actual que tenemos es una figura muy de peso para generar buena percepción, ¿qué tanto el fiscal, persona, es responsable de esa
percepción negativa o positiva de la institución. Bueno, en esta ocasión no hemos analizado la figura del titular de la Fiscalía, el fiscal Melara, sino más a la Fiscalía en su conjunto como institución. Pero es indudable que es importante también el papel del fiscal. Pero como decíamos, sobre todo la percepción que hay es de qué tanto la Fiscalía responde a las personas cuando las personas van a plantear una demanda ante un hecho delincuencial. Pero evidentemente que el fiscal es una figura pública que tiene mucha exposición mediática, y yo creo que eso también de alguna manera perjudica a la imagen de la Fiscalía, porque solamente se ve al fiscal precisamente cuando se tratan de estos casos, ¿verdad?, que implican normalmente a personas que han sido personas, pues ya sea de la vida política o de la vida empresarial. Sin afán de ser defensora de la Fiscalía, porque no es mi objetivo, pero ¿será que aquí es una incapacidad o una falta de comunicación de la Fiscalía de lo que realmente hace por aquellos casos que no son políticamente llamativos o periodísticamente llamativos? Yo diría que hay incapacidad en la Fiscalía, ¿verdad? Hay incapacidad, los fiscales pues son pocos, por otro lado no están bien preparados, también el hecho de que se cambie fiscal tan seguido en el país, ¿verdad? Eso no permite fortalecer una fiscalía de manera adecuada. Se sabe que muchas veces la figura del fiscal y la elección responde más a los intereses de los partidos políticos que no realmente a tener un fiscal que cumpla con su labor como le corresponde. Hablemos, al fiscal padre, general de la economía familiar. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Qué dice la gente? Obviamente sabemos, como decíamos en la columna de opinión, que es el talón de Aquiles del gobierno. La población, por un lado, cuando habla de los problemas del país, nosotros los hemos agrupado sobre todo en dos grandes áreas, ¿verdad? El tema de la inseguridad y el tema de la economía. Entonces, un 58.7%, digamos 6 de cada 10 personas, sienten que el problema de la inseguridad es más importante, y 3 de cada 10 consideran que es el tema de la economía. Pero cuando preguntamos cuál problema le afecta más a usted, las cosas se invierten. Y entonces la mitad de la población, 5 de cada 10, dicen que le afecta mucho más el tema económico. Y solamente 4 de cada 10 dicen que el tema que le afecta más es el tema de seguridad, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy el tema económico, y yo creo que ese es algo que ha sido tradicional en el país, es el problema que la población siente que le afecta más a su vida diaria personal. A mí me llamó la atención en la encuesta que dice que entre los principales problemas económicos es el desempleo, cuando en el país existe una alta tasa de subempleo también de la población. O sea que la población identifica como el principal problema es no tener un empleo formal. No es que sea como falta de ingresos, porque existe una percepción generalizada que mucha gente no quiere trabajar porque percibe remesas también. Sí, pero yo creo que no hay nadie que no quiera trabajar. Claro. O sea, siempre puede haber alguien, ¿verdad?, que se aprovecha de esta situación, pero el trabajo no solamente es una fuente de ingresos, el trabajo también es un aspecto donde las personas encontramos una realización personal, ¿verdad? Y es muy importante. Entonces, ciertamente nuestra economía está muy deprimida y los empleos formales son muy pocos, ¿verdad? De hecho, se perdieron el año pasado. Se perdieron empleos. Más de 6.000 empleos, entiendo yo, en el mes de diciembre de este año respecto a los empleos que había en el año 2018. Hay mucha gente trabajando por cuenta propia o sobreviviendo sobreviviendo en la economía que llamamos también informal, o en la economía por cuenta propia. Pero la gente lo que desea es un empleo que tenga asegurado un ingreso mensual, que tenga también las prestaciones que la ley establece para el empleo y la seguridad que hace el tener un empleo formal. Y eso es lo que no existe de manera suficiente en el país. Pensemos 26... que cantidad de jóvenes salen de la escuela todos los años y van en busca de un empleo y no lo encuentran. La encuesta dice que entre los 26 y los 40 años es la edad de las personas que reportan
lo difícil que es su situación económica. ¿Por qué esas edades? ¿Cómo es ese perfil de ese grupo demográfico? Bueno, los estudios que hemos hecho en el país ciertamente ponen siempre a las personas más jóvenes como la etapa más difícil para la vida, ya sea para encontrar un empleo, para su nivel de ingreso, etc. En esta ocasión, quizás no es en la etapa de 18 a 25 años, sino de 26 a 40, son las personas que señalan que les es más difícil encontrar un empleo, y también en las zonas, en este caso sí, en las áreas urbanas, donde es más difícil encontrar un empleo, porque en las áreas rurales no siempre está la percepción de la necesidad de un empleo, sino que se dedican más a labores agrícolas, a la economía. Es la edad en la que se construye una familia, uno tiene hijos, tiene responsabilidades, los hijos están pequeños. Es una edad muy crítica para las personas donde es muy importante tener un empleo. Amén de la responsabilidad que tiene un gobierno de generar condiciones de incentivar la economía, hasta donde también nosotros, familias, formadores de familias, somos responsables de ese déficit económico al gastar más de lo que tenemos, porque a mí me llamaba la atención que en la encuesta mencionaban que mucha gente se endeudaba a través de tarjetas de crédito. Sí, más o menos habla de que un 10% de la población utiliza tarjetas de crédito para poder pagar aquellos productos que necesitan adquirir y no lo compran, pero hay otros que se endeudan pidiendo prestado a familiares. Vaya, pero es que también amigos, acá hay una carencia de educación económica. Hay una carencia de educación económica, pero también hay algo real, ¿verdad? Hay una parte importante de nuestra población que tiene un ingreso muy pequeño, ¿verdad? Tiene un ingreso muy pequeño, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, el salario mínimo incluso no es suficiente para cubrir los gastos básicos elementales de una familia, ¿verdad? Quizás cubren la alimentación, pero no otros gastos como puede ser la salud o como puede ser el tiempo de ocio, etcétera. El vestido mismo no se pueden cubrir con este salario. Pero es que un aumento del salario mínimo siempre va acompañado de aumento de precios, entonces no... Sí, y ese es el problema. Pero la inflación en el país, y eso también es interesante analizarlo, la inflación, que es la que mide el encarecimiento de la vida, es muy baja. Desde hace muchos años tenemos una inflación que está entre el 1 y el 2% anualmente. Por tanto, no se puede decir que la canasta básica en sí haya aumentado su precio, porque eso se mide en la inflación. Pero en la encuesta la gente la dice población lo siente. La gente la ¿Y por qué la gente lo percibe? Porque su ingreso es tan bajo que el ingreso que tienen no permite satisfacer sus necesidades alimenticias, ¿verdad? Entonces no es un tema que la canasta básica haya aumentado, sino que el ingreso no ha aumentado, y la gente tiene la percepción entonces que las cosas están cada vez más caras. Pero también creo yo que la gente cada vez tiene mayores necesidades y no se contenta solamente con la canasta básica. Por ejemplo, el uso del celular ha generado una necesidad de ingresos mayor en la población, porque todos queremos tener celular, y el celular no es gratis, hay que pagarle no solamente la adquisición del celular, sino a la empresa de telefonía el consumo de datos, el consumo pues de llamadas telefónicas, y eso hace que las personas tienen cada vez más necesidades que no son simplemente cubrir los gastos alimenticios. Esto es cultural, padre, al final, ¿verdad? Porque El Salvador es el país de Centroamérica que tiene la tasa más alta de número de celulares por persona. Así es. Es cultural, es de una sociedad que a la vez está conectada con el mundo, ¿verdad? A través de la migración, las familias en El Salvador quieren comunicarse con sus familias en Estados Unidos. Eso ha hecho que muchas veces pues reciben un celular enviado por su familia en Estados Unidos, pero después eso ya genera una necesidad de ir manteniendo ese celular, y por tanto va requiriendo también de mayor ingreso económico para poder satisfacer las necesidades. Vamos a hablar también, padre, sobre la credibilidad y la confianza que la población le otorga a las iglesias, a la iglesia católica versus la iglesia evangélica, pero eso lo vamos a dejar para el próximo bloque. Ya volvemos. Muy bien.
continuamos. Padre, como anunciamos, queremos hablar también del punto que se midió la confianza de las iglesias. La iglesia evangélica, si no me equivoco, según sus tablas, sacó el 33.2 de confianza y la iglesia católica sacó el 27.5. ¿Cómo evalúan ustedes eso, padre? No sé qué cifras tendrá. Sí, ciertamente. Sin sesgo, los títulos de mucha confianza, ¿verdad? No, yo creo que, que hay que ser objetivo, reconocer esta realidad. No había ocurrido esto en otras encuestas y bueno, pues las iglesias evangélicas tienen cada vez más arraigo en nuestra población, hay que reconocerlo. Pero ¿qué pasa con la iglesia católica? ¿Por qué está perdiendo esa confianza? Pues yo creo que la iglesia católica, por un lado, es más crítica con el gobierno, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una población que se muestra más afecta al gobierno y hay una visión en la Iglesia Católica, pues de señalar más a aquellos aspectos que no le parecen del actual gobierno, pues yo creo que eso hace que se pierda la confianza porque sentís que la Iglesia no está pensando lo mismo que estás pensando. ¿Pero tiene que ver con crítica al gobierno o no será falta de liderazgo que realmente enamore al católico a creer en la Iglesia Católica? Yo creo que ciertamente la población católica, y hay una importante parte de la población católica que se define como católico porque fue bautizado en la Iglesia Católica, pero que no es practicante y no tiene esa cercanía, lo cual no ocurre con las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas, cuando logran integrar a personas en la iglesia, les piden a estas personas que sean muy afines, que participen en la iglesia, en los distintos cultos, en las escuelas de evangelización que ellos tienen, etc. Entonces sí encontramos que hay una mayor cercanía de las personas que se declaran evangélicos con sus iglesias que de las personas que se declaran católicos con sus iglesias. Y no tiene que ver con la descentralización que tienen las iglesias evangélicas, que vemos que proliferan mucho más que los templos católicos, por ejemplo. Sí, y además las iglesias evangélicas dependen mucho del pastor y de la capacidad que tiene cada pastor de relacionarse con su grey y de conseguir adeptos a su iglesia, ¿no? Yo creo que las iglesias evangélicas tienen una actitud mucho más pastoral, mucho más evangelizadora, activa, que la misma Iglesia Católica, que muchas veces estamos en los templos esperando que la gente llegue, ¿verdad? Pero no salimos a buscarla. Un reflejo, padre, de lo que ocurre en el mundo con la Iglesia Católica, porque no es algo que solo en nuestro país. Se ha hablado mucho de cómo la Iglesia Católica ha venido perdiendo fieles alrededor de... Ha venido perdiendo fieles, y yo creo que también en los últimos años la Iglesia Católica se ha visto señalada pues por algunos escándalos, ¿verdad? Sobre todo el tema del abuso de los niños y niñas, y también aquí en El Salvador ha habido casos que antes se escondían, que no salían a la luz pública, y ahora pues están no solo en las redes sociales, están en la prensa y es conocido, y eso pues puede también haber afectado esa confianza. Padre, usted como sacerdote que da misa, que da sermones, que también es crítico, ¿cuál tendría que ser el reto, y sin afán de generar una competencia católicos versus evangélicos, que tiene la Iglesia Católica para recuperar esa credibilidad, esa confianza? ¿Cambiar un poco el discurso? Yo creo que más que cambiar el discurso, tiene que tener una acción de mayor cercanía a la población, de que la población sienta que la Iglesia está preocupada por sus problemas, ¿verdad? Y en este caso el sacerdote, el responsable de la zona donde yo vivo, pues realmente es una persona cercana, una persona que se preocupa por mí, una persona que además me ayuda a vivir mi vida como cristiano. Y eso no pasa también por la cabeza de la Iglesia Católica de El Salvador, en este caso el arzobispo Escobar Alas. Yo creo que el arzobispo sí tiene esta preocupación, ¿verdad? Y
y me parece pues que él trata de impulsar esto, y con las cartas pastorales que él ha escrito son cartas muy atinadas, muy bellas. Pero esa cercanía con la población. Pero falta esa cercanía, y estas cartas muchas veces la gente no logra ni siquiera leerlas, Ajá. ¿verdad? Así es. Pero me parece que hay preocupación, también la preocupación que ha tenido nuestro arzobispo de que como arquidiócesis haya un plan pastoral que se ha construido con la participación de todas las comunidades, tanto laicos y laicas como sacerdotes, que es un plan pastoral muy bonito, pero que quizás no estamos siendo capaces de llevarlo a la práctica, y de que eso suponga que los sacerdotes, las personas encargadas de la pastoral, salgamos a la calle al encuentro con nuestros hermanos y Dejar la hermanas. crítica no es definitivamente no es una opción. Yo creo que no es una opción, porque entonces perderíamos Así es. la esencia evangélica, de que es señalar las injusticias, señalar dónde está el mal, y además pues señalar aquello que debe hacerse de acuerdo a lo que es nuestra concepción cristiana de la vida. Nos quedan un par de minutos y hay otros temas también importantes de conversar. Estamos en un año preelectoral, padre, y el Tribunal Supremo Electoral, según nuestras cifras, tiene apenas un 10.7 en cuanto a la generación de confianza. ¿Cómo hacen la lectura ustedes? Bueno, la lectura Nos quedan 2 es minutos, algo normal. perdón. El Tribunal Supremo Electoral siempre ha sido una institución que, cuando se gana la confianza de la gente, cuando tiene que organizar unas elecciones y salir bien de esas elecciones. Correcto. Este Tribunal Supremo Electoral que tenemos no ha organizado todavía unas elecciones, ¿verdad? Es un tribunal nuevo, aunque hay algunas personas que repiten, pero es un tribunal nuevo. Entonces, la confianza del Tribunal Supremo Electoral se la ganará cuando tenga que organizar estas próximas elecciones, que son tan importantes, las elecciones legislativas y municipales del año 2001, ¿verdad? Que posiblemente serán unas elecciones totalmente diferentes en sus resultados de lo que han sido las elecciones Y anteriores. a eso iba, un minuto, más o menos nos queda. ¿Cree usted que Nuevas Ideas sorprenda? Bueno, no es que sorprender, sino que ya la población está diciendo que el partido que votarían es mayoritariamente Nuevas Ideas, ¿verdad? Entonces, sería una sorpresa, como fue para Arena y el FMLN, que no creían lo que decían las encuestas de los resultados que iban a obtener en la elección presidencial. Sí. Padre, ¿cuándo presentan una nueva encuesta? Bueno, ¿Van a estar presentándola cada cuánto? Nosotros hacemos encuestas de evaluación de la situación del país cada 6 meses, ¿verdad? Solemos hacer una encuesta a mitad de año y otra a final de año, y la presentamos en el mes de julio o en el mes de enero. La próxima sería como por junio. Sí, pero también hacemos encuestas especializadas, por ejemplo. Entonces, estamos por sacar una encuesta sobre los acuerdos de paz, que saldrá próximamente, porque al cumplirse los 28 años de la firma de la paz, es un momento importante. Es un momento importante para saber qué opina la población. Gracias, padre. Vamos a estar pendientes de esos resultados de esa encuesta especial. Checa, Ana. Buenas noches, padre. Ha sido un gusto, de verdad, compartir con usted. Igualmente, Claro que sí. muy buenas noches y felicidades por su programa. Amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. Que tengan una feliz noche. A continuación, viene Teleprensa.